Hoy vamos a ver los grandes escritores de la Francia del siglo XIX, palabras mayores. La vez pasada estábamos viendo toda la influencia que el movimiento del romanticismo tuvo sobre la literatura francesa y sobre el pensamiento francés, y lo paradójico que eso resultaba porque el romanticismo es una reacción a la ilustración de los franceses y sin embargo genera un espíritu tan seductor, tan poderoso, tan atrayente, que no solamente termina siendo el gestor de los nuevos estados nacionales que habrían de surgir en el siglo XIX, sino creando todo un mundo en la literatura, en el arte, en la pintura, y siendo un movimiento alemán periférico de las orillas, va a influenciar profundamente a los franceses. Ya habíamos visto cómo en la figura de Víctor Hugo se va a concretar el espíritu romántico, en Víctor Hugo como un hombre republicano, como un hombre con esos ideales, como un hombre que encarna el espíritu en los personajes de Los Miserables. Y habíamos visto a Jean Valjean, y habíamos visto a Janvier, y habíamos visto a Gavroche, este pequeño niño de la calle que vivía en el Elefante, que se construiría con yeso, donde alguna vez fuera Bastilla y donde hoy hay una columna, y a Cosette, y todas esas historias de los pueblos que se levantan sobre su propia miseria, sobre sus propias circunstancias, sobre la propia precariedad de la vida, para hacerse grandes en medio de la tristeza y de las dificultades, y cómo esto se va a convertir en una obra de talla universal, y cómo va a llegar a ser un canto a la epopeya de la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a las más grandes adversidades que también le sucedieron a Víctor Hugo, porque también Víctor Hugo le tocó un exilio cuando hicieron el golpe de Luis Napoleón porque estuvo en contra de él, le tocaron, no se acogió a las amnistías, después pudo volver. Víctor Hugo también va a vivir muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, va a ser el que bautice a todo el mundo. Él fue el que le puso a Luis Napoleón el Pequeño. Él es el que, digamos, ayuda a acuñar el tema de poeta maldito que le vamos a contar ahorita a Baudelaire. O sea, la manera como el hombre llamaba a la gente, así quedaba. Él es el que en la tumba de Balzac va a decir que ha muerto un gran escritor de Francia. Sus juicios y sus opiniones van a ser totalmente determinantes en todo el escenario literario y político de la Francia que él vivió, y él es un romántico por excelencia. Estábamos hablando un poco de él. Pero realmente el que va a abrir un poco como todo este esplendor, cuando una generación de escritores logra entender aquello que no cambia en el alma humana, aquello que permanece más allá de todos los tiempos, cuando logran captar un poco de nuestra eternidad, cuando eso pasa en la literatura, entonces es cuando se inmortalizan los pueblos, es cuando la literatura se universaliza. Se universaliza porque quiere decir que está logrando niveles de profundidad tan poderosos que cualquier ser humano se puede identificar con esa obra en cualquier latitud y en cualquier época. Eso le va a pasar a la literatura francesa en el siglo XIX, y se van a poner de un tamaño que van a influenciar todo el pensamiento, porque la literatura, la historia de Francia es tan intensa en los hechos como en el pensamiento, es tan turbulenta en sus acciones como en la capacidad que ellos tuvieron para reflexionar sobre ellas. Entonces, en el siglo XIX pasan toda clase de cosas como siempre le pasan a los franceses, pero surgen los escritores y van a surgir también los pintores, porque es que es en Francia donde va a surgir el impresionismo también, de allá es donde van a ser Cézanne, Monet, Degas, Toulouse-Lautrec, todos los grandes de la pintura, gente que va a hacer las grandes transformaciones en la pintura está allá. Y en materia de literatura, mejor dicho, ahí no termina aún. Pero vamos a empezar y vamos a recorrer una parte de las grandes letras, porque una parte fundamental de lo que se denomina la literatura universal la van a ver los franceses en esa época.
Entonces nosotros habíamos hablado de Honoré de Balzac. Él muere antes que Víctor Hugo, porque Víctor Hugo es el que lo consagra, porque Víctor Hugo le sobrevive a todo el mundo. Pero Balzac, nosotros lo habíamos tomado en nuestro relato cuando estábamos buscando la influencia de la ciencia en el siglo XIX y cómo todo el mundo de una u otra manera quería emular el nuevo pensamiento científico y quería tomar su influencia para trasladarla a diferentes campos, y habíamos hablado como él, tratando de identificar un tratado de zoología sobre los animales, quiso trasladarlo al alma humana y creó la comedia humana. Lo habíamos hablado en un sentido análogo a la influencia de la ciencia. Esto es una parte fundamental, pero es que este es un personaje increíble. Honoré de Balzac va a ser un personaje con un mundo interior absolutamente maravilloso. Él es uno de esos casos en los cuales una persona es poseída por un genio y por una obra, y la posesión de esa genialidad lo atormenta, lo justifica, lo hace vivir y a la vez lo hace morir. Es un poco, sin que estuviera loco, le pasaba como le pasaba a Van Gogh con su genio, o sea, que su genio se escapaba a su propio carácter. Cuando le decían a Balzac que si él se amaba mucho a sí mismo, dijo, no, es que yo ni siquiera me quiero a mí mismo, yo lo que pasa es que amo la obra que hay en mí. Él escribía más allá de su propia voluntad, digamos. Era un tipo desbordado por la literatura. Las letras se habían revelado a partir de él. Entonces, él es un genio en lo que va a escribir. Y su vida todo el tiempo va a ser desastrosa. Este tipo le debe a todo el mundo, está lleno de deudas, es deprivado del amor materno, lo van a internar en un colegio, y la madre va a ser un personaje muy influyente porque de chiquito lo va a rechazar mucho, nunca lo va a reconocer, pero va a estar a su lado mucho tiempo durante la vida adulta y va a tener una importancia grande para él. Balzac va a vivir de las mujeres, lo que llaman apunte cuentos, no porque él no trabaje, sino porque es que le debe a todo el mundo. Él adquiría deudas desproporcionadas, quebraba con facilidad, quiso ser impresor, lo habían llevado a estudiar derecho y terminó fue escritor, quiso ser impresor y quebró, y de ahí en adelante adquirió una cantidad de deudas que nunca en la vida terminaría de pagar. Razón por la cual siempre se estaba escondiendo de una nube de acreedores a los cuales les debía a cada santo una vela. El hombre vivió así al salto del mico toda la vida. Entonces, este personaje tiene una vida muy contradictoria. Él dice que él es tan contradictorio en su ser que nada le asombra, que hay quienes dicen que es tremendamente valiente y podrían estar tan errados como quienes dicen que es tremendamente cobarde, que hay quienes dicen que es increíblemente generoso, pero también hay quienes dicen que es de un egoísmo brutal, porque todo es un laboratorio humano de su propia creación, y todos tendrían razón. Entonces él se acostumbra a lo infinitamente contradictorio de su carácter, y de ahí saca una buena pluma para poder pensar en cómo son los demás. Es un estudioso de la naturaleza humana. La vida se le antoja un gran laboratorio, y así como los animales responden al entorno en el que han nacido y se adaptan al frío o al calor o a la tundra o a la arena o a la nieve o al bosque o a la selva, las circunstancias del entorno natural determinan la condición física de los animales. Todo eso se está descubriendo en esa época. Balzac dice que las presiones sociales determinan el carácter de los hombres de manera tal que hay diferentes especies, y las especies son las múltiples formas en que la naturaleza humana se manifiesta, respondiendo a las presiones, la moral y las contradicciones de una época, y eso es lo que él se dedica a retratar de una manera tan absolutamente genial, que es un vasto fresco de la Francia de la época, pero también de todas las posibilidades del carácter y del ser de los humanos, un conocedor de las mujeres como nadie. Conocía el fondo del alma femenina,
Por eso es que pudo vivir de ellas. Ellas lo adoraban. Tuvo un montón de gente, pero un montón de gente. Había una primera condesa que lo ayudó muchísimo. Luego había, o sea, lo ponían a sufrir también, pero lo ayudaban cantidades, y finalmente va a terminar con una condesa polaca, que de origen polaco, que va a hacer su adoración y para la cual va a tener la famosa casa donde algún día va a pasar todo, donde va a llegar un cuadro de Lacroix, un jarrón de la dinastía Ming. Digamos, toda su vida es una postergación de una cosa que va a pasar más adelante, que el día que no tenga deudas, que el día que sea famoso, que el día, o sea, vive de una cantidad de sueños que van a ocurrir, y ya cuando se va a morir, que se va a volver inmortal y que se va a volver famoso, y todo el tiempo, mientras está soñando un momento en que vendrá, escribe y escribe y escribe y escribe con una tenacidad increíble. Él nació en 1799 y murió en 1850, y en ese tiempo de vida este hombre va a escribir una obra que son más de 137 novelas. Él va a construir 2000 personajes. De los 2000 personajes que hay en la comedia humana, 500 son personajes recurrentes, es decir, que se vuelven a encontrar de una novela en la otra. En la comedia humana, él va a tratar con la particularidad a cada uno de sus personajes. Nadie es una copia o una imitación de otro. Hay una total originalidad en cada uno de los 2000 personajes que este hombre describió. Y lo que hacía era observar a la gente, observar a la gente. Las mujeres se sentían observadas por él como si fueran sus propios personajes. Pero la última mujer, la condesa, estaba enamorada de él como escritor. Es decir, de la última condesa, él era el personaje de ella, porque ella lo adoraba por su genialidad, era de su genio, de lo que estaba enamorada, y las cartas de amor que él le escribió, ella las conservó toda la vida, no por romanticismo, sino por considerar que esas cartas eran tan increíblemente valiosas que un día serían una pieza literaria de gran importancia, y así fue. Entonces la mujer la tenía clara, y este hombre empieza a hacer todos estos estudios. La comedia humana estaría dividida en 3 grupos: en los estudios de costumbres, en los estudios filosóficos y en los estudios analíticos. Y él hablaba de las especies humanas. Y la terminó casi toda, pero él murió antes. Pero va a crear obras absolutamente impresionantes como Papá Goriot, que es una representación de la nobleza del alma, del espíritu, de la belleza humana, junto con la mezquindad y la ingratitud. Él va a tener obras que, como Los esplendores y miserias de las cortesanas, que es como la más global en términos de mirar todo. Y va a tener una novela que no es de la comedia humana propiamente, pero es una novela absolutamente inquietante. Es La piel de Zapa. Es la historia de un hombre que se va a suicidar derrotado por la vida. Y en el camino al suicidio, por donde se va a matar, se encuentra un anticuario. Y el hombre del anticuario le hace señas como que entre, y el tipo no tiene nada que perder, igual se va a suicidar, se puede suicidar una media hora después, que no le hace diferencia. Entonces mete al anticuario, y el anticuario está lleno de toda clase de objetos exóticos, raros, diferentes, y de pronto, como un reto casi mefistofélico, el anticuario, el dueño del anticuario, le muestra una extraña piel, que es una piel de zapa. Y le dice que pues además le hace como un reto. Sí, bueno, si usted no tiene nada que perder, entonces usted sí me puede comprar esta piel de zapa, porque usted no tiene nada que perder. Resulta que la piel de zapa se encoge con los deseos. Y la idea es que cuando termine de encogerse la piel de zapa, usted se muere. O sea, usted liga la vida a la piel de zapa, y la piel se consume en la medida en que usted está deseando. Y con el último deseo la piel se muere, se acabe la piel y se muere usted. Esto es una postergación del suicidio. A la final no había nada que perder. Era un trato perfectamente razonable para un tipo que se iba a matar. Él sale con su piel de zapa, tan supremamente escéptico como entró. Pero en un momento dado se enamora, conoce a una mujer y se enamora. Y el amor lo llena de deseos, y cada deseo encoge unos milímetros primero y unos centímetros después la piel.
Y el hombre, hay un momento en que se llega a ser al otro lado de una puerta para no desearla, para no verla, porque su sola visión lo llena de anhelos, pero los anhelos los tiene ya es por dentro, ya ni siquiera la voz de ella o su presencia lo alborotan, sino es eso de ella que está dentro de él, lo que lo consume y le va haciendo encoger la piel, hasta que la piel se encoge y el hombre se muere en la enamorada más impresionante, cuando la vida le había vuelto a recuperar todo el sentido, cuando había miles de cosas por qué vivir, pero él había hecho ese trato con la piel de Zapa para postergar el suicidio, para luego descubrir que la vida tenía sentido cuando ya la había apostado. Esa es la piel de Zapa. Y estos son unas historias absolutamente increíbles, la manera como él describe, sí, la manera como describe los avaros, como describe los usureros, como describe las cortesanas, como describe los nobles arruinados. Él es terriblemente crítico con sus personajes y es terriblemente lambón con la nobleza, o sea, se la pasaba en todas partes, pero nadie va a ser más duro con la nobleza que él en sus novelas. Entonces había como una contradicción entre su actitud aparentemente casi que lagarta, si se quiere, frente a la manera, al ojo tan crítico con que este hombre miró a la gente de su tiempo y con que él retrató una sociedad decadente, porque habíamos visto que la Francia después de la era napoleónica y en el tiempo de la Restauración entra a convertirse en una cultura decadente, porque entra como en una especie de resaca de sus propios logros, mientras vuelve y se reencaucha y produce cosas nuevas. Y por eso es que habíamos visto las revoluciones, que las de 1830 y las de 1848, hay un tiempo, digamos, de decadencia, la cultura francesa, y él la va a retratar en todos sus personajes, y muestra, por ejemplo, un día Wojciech, que es uno de los usureros, dice que la manera, la forma de caminar de ella, por la suavidad con la que entró, por la dulzura de su mirada y por su suave andar, averigüé que no tenía plata para pagarme y que hubiera podido pedirle cualquier cosa a cambio. Entonces, digamos, tiene unos datos así absolutamente fuertes sobre lo que son las condiciones humanas. Cuando Wojciech muere, tiene todo lo que todo el mundo le pagó, almacenado, nada gastó, nunca. Era por la pura acumulación, era simplemente por la ambición de tener cosas de las cuales nunca utilizaría. Tiene personajes como Botrán, que es un personaje que está en un montón de novelas, y finalmente, después de que la policía lo va a perseguir por todas partes, llega a la conclusión de que es el mejor de todos y termina contratándolo, porque era tan buen ladrón que lo termina contratando la policía, porque eso nunca lo podían vencer. Tiene cualquier cantidad de personajes. La lectura sobre la tumba de Papa Goriot es un momento sublime, y las historias de Eugenia Grandet y todas las cortesanas. Balzac es, digamos, cuando la literatura posee a un hombre y lo utiliza para rebelarse. Él estaba constantemente poseído por esa obra, y la obra era la que lo gobernaba a él. La pluma era la que lo gobernaba a él, y era un hombre totalmente desproporcionado en todo sentido. Era desproporcionado en sus gastos, en sus deudas, en su manera de amar, en su genialidad, en sus sufrimientos también, porque tenía unos padecimientos físicos muy grandes, en sus ilusiones y anhelos perdidos, en toda la sed de gloria que siempre tuvo, en todo el anhelo de un triunfo que nunca vio completo. La gente sí lo leía muchísimo, pero todavía no tenía como la consagración universal que él siempre esperaba. Y ya cuando finalmente logra vivir con la condesa, porque cuando la conoció, la condesa era casada, ella le mandó una carta a partir de la lectura de sus novelas, a ella la llamaba la extranjera, cartas a una extranjera, es la correspondencia, y ellos se van a encontrar, ella casada, y se van a enamorar. Luego el marido de ella muere y duran un montón de tiempo para poder estar juntos, hasta que finalmente logra casarse con ella y pueden estar juntos, y ella es la que va a terminar teniendo la visión sobre su obra y publicando las cartas, y él le promete que al final va a ser inmortal y va a ser famoso y todo el mundo lo va a leer.
Y de todas las promesas que le hizo, esa sí se la cumplió. Él se volvería inmortal, se volvería famoso. Él decía una cosa muy simple, mire, yo escribo tanto que una o dos se van a inmortalizar, imposible que no, pues. Con este montón de novelas, una que otra se va a hacer. Entonces, finalmente él se va a volver inmortal. Víctor Hugo lo consagra en su propio funeral. Y el mundo se verá sacudido por la penetrante visión de la naturaleza humana, de toda la gigantesca obra de este personaje. Además, él era feo, él era gordo, él era corpulento, no era ningún tipo chusco, pero tenía una carreta y una capacidad de penetrar en el corazón de las mujeres a partir de unos textos valiosísimos y de una manera maravillosa de describirlas, que lograba que lo adoraran, hasta el punto de que lo ayudaran a sobrellevar una vida totalmente desordenada y llena de caos, como la que vivió siempre, pero su obra es absolutamente rigurosa, sistemática. O sea, si usted hubiera conocido a Balzac como ser humano, como persona, le hubiera parecido que ese tipo no era para nada serio. Pero si usted se lee la Comedia Humana, usted dice, este tipo es un serio, un verdadero serio, el rigor de su escritura, la precisión de todo lo que hizo y la manera tan profunda como retrata su tiempo y su gente y a todos en general a partir de la manera como entendió su época y su mundo, hacen de él un hombre absolutamente genial, en contradicción con esa vida desproporcionada, desordenada y fantoche con la que vivió, anhelando mujeres, amándolas y llevándolas de un extremo al otro de su propia ruina y de su propia crisis. Uno de los personajes tan contradictorios como el siglo mismo, uno de los grandes, Honoré de Balzac. Otro de los grandes, Gustave Flaubert. Flaubert tiene varias, como La educación sentimental, pero hay una obra que es muy importante, La educación sentimental, pero hay una obra que es particularmente emblemática, Madame Bovary. Estamos en la época del romanticismo, estamos en la época de la exaltación del amor por las virtudes mismas que tiene la entrega del alma a otro ser que lleva un alma con la cual es compatible la mía, y a otro ser que es capaz de entender el corazón y el espíritu. Estamos en el tiempo de lo sublime, porque el romanticismo envuelve todas las aureolas del espíritu humano, exaltando la emoción hasta los límites del delirio. Y en esa época, donde todo es una oda a lo sublime y a la grandeza en la literatura, sí, porque en la vida real no es así, a las mujeres las casan vendiéndolas por matrimonios. Entonces a las mujeres muy jóvenes las casan como era la única manera de sostenerlas y en muchas ocasiones de sostenerse la familia. Entonces las mujeres, la mayoría eran una transacción, porque de la manera, antes de que las mujeres entren a la política y entren a la economía, no tienen cómo sostenerse, toca casarlas. Y las van a casar al mejor postor, a la usanza de la época. Esto hasta hace bastante poco era así. Entonces, muchas mujeres van a quedar atrapadas en la lotería de un buen negocio matrimonial. Y al quedar atrapadas en la lotería de una vida cómoda y confortable, que asegure la alimentación y la manutención de ellas, eso les puede ir bien como les puede ir terrible. El caso de Madame Bovary, además, esto es particularmente claro en provincia, porque es que todavía París, pues como es un centro del mundo, pues la gente tiene más vuelo, ¿sí? Y de todas maneras las mujeres tenían un horizonte infinitamente mayor en una ciudad como París. Pero en provincia, donde el tema del matrimonio era la única apuesta
y eso va pasando por toda Europa. Las novelas de Jane Austen se tratan exactamente de lo mismo, de cómo las condiciones de las mujeres en esa época no permitían ninguna salida, y por eso es que Jane Austen se la juega a ser la primera escritora que sea capaz de vivir de sus libros. Entonces, y después vamos a ver también a George Sand, cómo va a transgredir todo y va a tener un seudónimo masculino para poder escribir. Es un tiempo dificilísimo para las mujeres, el siglo XIX, pues ya estábamos viendo todos los temas con Flora Tristán. Madame Bovary es una de esas mujeres de provincia a la que entregaron en un matrimonio de negocios, digamos como eran en la época, que se ve atrapada. Ella huye de un hogar paterno para creer, como muchas, que el matrimonio la iba a liberar, y el matrimonio es otro tipo de cárcel, y ella se ve envuelta en esta vida rutinaria, letárgica, aburridora, sin sentido, carente de emociones y carente de ilusiones, con un marido que no le hace vibrar el corazón ni el espíritu, atrapada en una casa, en un mundo doméstico, sin ninguna salida. Él tiene unas metáforas sumamente precisas. Él cuenta cómo, al no tener salida por la puerta de enfrente, por las mujeres no estábamos integradas a la vida política ni a la vida económica, entonces había que atravesar las cornisas, los corredores, había que atravesar los desagües, toda la manera indirecta como una mujer tiene que relacionarse con el mundo, porque lo único que no puede es abordarlo de frente, es abrir la puerta de enfrente y salir a la calle, es lo único que no puede hacer. Entonces asimila toda la tubería de la casa, con todos los meandros y enredos que tienen las tuberías de las casas de esa época, con la manera como Emma Bovary tiene que vivir, porque de frente la vida no es posible para una mujer en ese momento. Entonces ella empieza a tener una cantidad de amantes, y los amantes empiezan a darle tanto vida, alegría, como desengaño, frustración, desilusión. Toda la gama de posibilidades del amor le pasa a Madame Bovary, pero son amores ilícitos en la sociedad de la época, porque son amores clandestinos de una mujer por fuera del matrimonio, que va buscando en las orillas del mundo lo que no tiene en su casa, y eventualmente todas las contradicciones de la moral de la época y las frustraciones del amor van a llevar a Madame Bovary al suicidio. Pero resulta que al tomar a Madame Bovary es el arquetipo de la situación de miles de mujeres en Francia y en Europa en esa época, y en muchas partes del mundo, pues. Entonces Madame Bovary se va a convertir en una ventana hacia la mirada de frente a la realidad de las mujeres. Gustave Flaubert entra en un universo absolutamente poderoso, porque el siglo XIX empieza a mostrar los caminos. El mundo de la mujer va a cambiar en el siglo XX, pero es en el siglo XIX donde obras como la de Madame Bovary de Flaubert, como La casa de muñecas de Ibsen, como donde todo ese tipo de obras empiezan a señalar, a prender las alarmas sobre una condición femenina que está condenada a las condiciones, a una vida abyecta, porque no puede ser en su espíritu, porque es casi un objeto, porque se le niega el ser. Entonces, como Madame Bovary tiene amantes en esta sociedad francesa, la obra se la van a prohibir a Flaubert, que porque atenta contra la moral pública, que porque no es una obra, digamos, edificante, porque no es una obra que contribuya a la moral pública, sino que al contrario atenta contra la moral, en una especie de censura sobre el deber ser. Y sobre todo es que aquí se está metiendo con un tema que son las mujeres, y donde se meten con el tema de las mujeres, la censura aparece inmediatamente, eso, están en el mismo piso. Entonces le van a detener la obra, lo van a llevar a juicio y finalmente va a ser absuelto con una fianza que luego le van a ir disminuyendo, y finalmente él termina siendo absuelto. Pero el juicio, la prohibición y todo lo que tiene que ver con esto va a darle una increíble popularidad a la obra de primera instancia, como pasa con esas cosas. Y luego miles de mujeres de millones de generaciones, de muchos tiempos después, van a encontrar y aún encuentran al alma femenina atrapada en la casa y en el cuerpo de Madame Bovary.
películas actuales que cuentan historias. Hace poco tiempo había una película con Kate Winslet, y es una mujer atrapada en el mundo de los suburbios de los Estados Unidos, una mujer moderna de la era moderna, tan atrapada en su mundo como Madame Bovary, y como en un grupo de estudio leían a Madame Bovary, y aún entonces causaba escándalo esas fugas y esas maneras como Madame Bovary trató de darle un sentido a su vida. Flaubert entendió eso, la necesidad de libertad, sentido, amor, sentimiento que tiene la condición femenina, que tiene la naturaleza de las mujeres, como es toda la naturaleza humana, pero que en las mujeres no tiene salida y en los hombres sí. Y eso fue lo que convierte a Madame Bovary en una especie de arquetipo de la condición femenina en el siglo XIX, y a Flaubert en un grande de la literatura, eso y el prodigio de la educación sentimental. Otro de los personajes que surge en esta época, es que esto es una verdadera constelación, o sea, es un fenómeno lo que está pasando en la literatura. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire lo que va a hacer es tomar para la poesía una cantidad de elementos que nunca antes se consideraron poéticos. Por ejemplo, la fealdad, por ejemplo, la descomposición. La poesía era solamente dedicada a las cosas más bellas, sublimes, y más con, digamos, con el espíritu de la época, pero él lo que hace es que toma cosas que eran consideradas feas o grotescas. Hoy por hoy, la estética tiende a exaltar la fealdad, lo grotesco, mucho de lo gótico tiene todo eso. Vamos, hoy por hoy, lo que fueron culturas alternativas se volvieron casi que estéticas dominantes, y hoy predominan formas que son, digamos, agridulces, que combinan elementos horribles con elementos hermosos. Esa es como es la estética ahora, en el siglo XXI. Pero la moda, digamos, la virada de incorporar una serie de elementos que no estaban dentro del espectro de la belleza y considerarlos también como parte del quehacer poético, se la inventa Baudelaire. Entonces, él tiene un poema dentro de Las Flores del Mal, que es su obra más conocida y más criticada también en su época, la censuró todo el mundo, una que se llamaba La Carroña, y mira a su amada y la ve tan preciosa, y esos ojitos tan bonitos, y esa mujer tan linda, y esa expresión, y esa boquita, y todo eso se va a descomponer, y se lo van a comer los gusanos, y empieza a describir cómo esa mujer se va a convertir en un cadáver, y luego en un desecho, y luego en una carroña por los gusanos. Eso igual no le quita nada de lo que él ama, pero es una realidad para ella como lo es para todo. Eso en la poesía no se concebía. No se concebía porque se consideraba que profanaba el quehacer de lo poético. Entonces hay un momento en que los poemas de Las Flores del Mal van a salir y van a crear tal tipo de escándalo que a este lo van a detener también. Los libros sufren muchos peligros, a los libros los detienen. O sea, al libro como tal lo cogen y lo detienen, ¿sí? Entonces, pero a él le va a salir más caro que lo que le salió a Flaubert, porque de todas maneras Flaubert era de mayor posición social y más o menos tenía algunas comodidades, mientras que Baudelaire no. Entonces, para Baudelaire las cosas van a ser bastante más complicadas, y estas Flores del Mal van a tener un tránsito terrible por entre las afrentas de la moral de la época, y van a tener unas críticas, no son críticas literarias sino censura. O sea, este libro va a ser censurado como tal y va a ser considerado como uno de los libros más perturbadores. Es chiquitico, son una serie de poemas, pero eso les parecía que el mundo se iba a acabar porque Baudelaire había escrito todo eso. Esa condena va a ser parte de lo que lo va a convertir a él en un epítome
que tendrán varios que se llaman Los Poetas Malditos. En 1857, el 25 de junio, sale a la venta Las Flores del Mal. Y se le vienen con todo, porque él había adquirido muy buena reputación por la traducción que había hecho de las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe, y bueno, está hasta ahí todo divinamente, pero cuando saca Las Flores del Mal, se le vienen los censores, y el mismo tipo que había condenado a Gustave Flaubert, que luego lo habían reemplazado por otro, esos mismos que condenan a Flaubert, van a condenar a Baudelaire, pero con mucha más dureza. Entonces empiezan a desglosar la censura. Dicen que hay unas novelas unos poemas, unas piezas de 100 que van a ser juzgadas, unas por atentar contra la moral religiosa. Entonces, y lo enumeran. Primero, la negación de San Pedro, toma partido por la negación contra Jesús. 2, Abel y Caín, toma partido por Caín contra Abel. La letanía de Satán, invoca a Satán en contra de los santos. El vino asesino, dice que me río del diablo y de la mesa, de la santa mesa y de Dios, por atentado contra la moral pública. Las joyas, la mujer desnuda ensayando posturas ante el amante fascinado. La otra dice que la arpía libertina que vierte demasiadas llamas y a quien como el estigio no se le puede besar 9 veces. El leteo, la virgen loca cuyas faldas y pechos agudos vierten de sus puntas encantadoras en el leteo. El octavo, a la demasiado alegre, cuyo amante castiga la carne gozosa abriéndole labios nuevos. El nuevo navío, donde se describe a la mujer con los senos triunfantes, provocadoras defensas armadas de puntas rosadas, mientras las piernas bajo el volante ayudan atormentando los deseos y los provocan. La mendiga pelirroja, escudos y nudos mal atados develan al joven un seno y un brazo, para desvestirla se hacen rogar, expulsando a sus dedos traviesos. Lesbo, donde las jóvenes de ojos dulces, con sus cuerpos amorosos acarician los frutos maduros de su nubilidad. Las mujeres condenadas, o las tribadas, la metamorfosis, donde la mujer vampira, ahogando a un hombre entre sus brazos aterciopelados, abandona los mordiscos de su busto sobre los colchones que desfallecen de emoción, hasta el punto en que los ángeles impotentes se condenarían con ella. Entonces la cogen así poema por poema, figura por figura, descontextualizadas además. No dentro de la estructura del poema, sino la frase misma, y le aplican la moral de la época. Esto va a suceder mucho en el siglo XIX. A Oscar Wilde le van a montar una película en Inglaterra, también muy grave. Entonces, los escritores están en este momento en la mira de una moral, de una sociedad que se está haciendo y se quiere hacer cada vez más conservadora, porque estábamos viendo cómo intentaban echar atrás un mundo que ya se había abierto. O sea, cuando los pueblos han hecho semejantes revoluciones, cuando han pasado cosas tan absolutamente increíbles como las que hemos visto que pasan en Francia, pues también se abren las mentes y se abren las palabras y se abren las condiciones literarias, y lo mismo que le intentaron aplicar a las ideas políticas se lo van a aplicar a la literatura. Las Flores del Mal van a quedar detenidas y prohibidas hasta 1946. Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que usted se haga una idea en la cabeza de lo que es una obra prohibida casi un siglo, del librito delgadito de 100 poemitas que escribió una tarde Baudelaire, y se le viene el mundo encima por eso, y ahí es cuando se gana el epíteto de poetas malditos. Sí, después con Rimbaud y con otro lo van a meter dentro de eso. Víctor Hugo, que es el que calificaba a todo el mundo de su época, dice que cuando a él lo censuran, lo que hacen es condecorarlo, porque es un honor que esos censores tan estrechos de vista condenen Las Flores del Mal, porque significa que Las Flores del Mal realmente están trastocando la mirada de una época, y lo que ellos son es la forma como el oscurantismo se expresa, persiguiendo la poesía. Entonces Baudelaire queda contento. Dice, bueno, pues sí, a la final sí, ¿no? O sea, es un camello que me tengan secuestrado el libro, pues así arrestado, detenido. Pero finalmente tiene razón Víctor Hugo. Víctor Hugo siempre lograba dar la mirada clave, la que tocaba. Víctor Hugo los acompaña a todos, siempre, en su propia obra y en la obra de los demás y en la política. Está presente en todas partes Víctor Hugo, en todo el tiempo. Entonces, así Baudelaire saca Las Flores del Mal,
y atraviesa nuevos umbrales en la poesía. Hoy por hoy, ese tipo de poemas son parte de la vida cotidiana, a nadie escandalizan, no, digamos, no tienen el efecto devastador que tenían en su época, porque ya ha pasado mucha agua debajo del puente y porque la estética ha cambiado profundamente de esa época acá. Pero cuando Baudelaire lo escribió, no es que sean inocuos, no lo son. La poesía de Baudelaire nunca deja a nadie como lo encontró, de ninguna manera, sí perturban, pero ya no escandalizan, porque las cosas han cambiado muchísimo de esa época acá. Y este también es la época de este poeta maldito, que es Charles Baudelaire. Il semble que la nuit ait dénoué sa ceinture, et qu'en écartant ses voiles, elle a laissé pour se jouer sur la terre tomber toutes les étoiles. Y el otro, Stendhal. O sea, hay más, porque después vamos a hablar de George Sand, pero está Stendhal. Stendhal hace 2 novelas, una de ellas se llama Rojo y Negro. Y Rojo y Negro es la historia de un personaje que se llama Julián Sorel. Julián Sorel es un personaje de provincia que nace fuera de los privilegios de una sociedad que solamente se mostraba amable con los que habían nacido en los privilegios. Su padre había sido parte, el padre de Stendhal había sido parte de los ejércitos napoleónicos, y Stendhal tenía todo el imaginario del bonapartismo. Stendhal es uno de esos casos claves donde sienten que una época brillante y luminosa quedó atrás y que se enfrentan a una época donde ha muerto todo heroísmo, donde ha muerto todo lo sublime, donde ya no existen héroes. Dice que Alejandro Dumas, para poder elaborar sus grandes héroes, tiene que remitirse al pasado, a las guerras de la Fronda, porque ya en el presente todo es una sensación de sinrazón. Ese espíritu que hemos hablado del castillo de Barbazul, esa sensación de que quedó atrás lo más glorioso y que les tocó una época guachenta y fofa, que era este tiempo de la restauración y luego las rebeliones que volverán a suceder. Ahí es cuando está escribiendo Stendhal y tiene ese ánimo amargo, opaco, que se siente en esa época. Y Julián Sorel ya no es un héroe porque sus acciones sean valerosas o altruistas, sino porque su carácter es de una rebeldía capaz de sobreponerse a muchas circunstancias. Julián Sorel va a subir hacia el poder y va a ascender socialmente como sea. Y va a conocer a una mujer casada, es con la primera que va a sostener su romance, que es la señora Renal, y se va a enamorar, pues ella se enamora de él, y él se va después, y se mete en el seminario, y luego llega a otro sitio donde asciende socialmente más, y va a conocer a Matilde, que va a ser con quien se va a poder casar, y de esa manera coronar su sueño de ascender socialmente. Matilde es una mujer brillante, y él también. Matilde es una hija de un hombre adinerado de buena posición que le puede garantizar a Julián Sorel todo aquello que lleva buscando desde el principio de los tiempos. Cuando ya se va a casar con Matilde, Madame Renal manda una carta poniendo en evidencia el amor que tuvieron y diciendo que él la había usado. Y él le da la vuelta a Francia para buscarla y le pega un tiro, no la mata, pero él lo meten en prisión y se le daña todo. O sea, ya cuando estaba a punto de coronar todo aquello por lo cual había luchado, su propio carácter lo traiciona y lo lleva a la prisión. Y Stendhal muestra cómo este personaje pasa del cinismo, pasa de la pasión, pero cuando lo van a condenar, el hombre finalmente ya no es ni siquiera la transgresión, ya no es la frustración, ya no es la muerte lo que más lo atormenta, sino el amor por Madame Renal. O sea que finalmente él sí la amó, más allá de toda su fría cálculo, él sí se enamoró. Entonces lo que mostraba Stendhal es cómo la gente, para sobrevivir en un mundo con una moral tan perversa, tendría que quitarse el corazón y volverse frío, calculador y cínico como llega a ser Julián Sorel. Era una única manera de sobrevivir en un mundo sin escrúpulos como ese que él le tocó, en una sociedad tan excluyente como aquella en la que él vivió. Pero él, por eso dice, no es un héroe porque sus acciones no son buenas, pero su espíritu es un espíritu indomable que lucha por tener un espacio en una época en que lo sublime, lo heroico y lo altruista ya no es valorado socialmente. Entonces la literatura está tratando de llevar todos aquellos valores que consideran que en la vida cotidiana se han traicionado, cuando han pasado épocas gloriosas y ellos sienten que viven en tiempos de penumbra, y eso es una parte de lo que Stendhal quiere narrar.
Hay muchos más. También está George Sand, que vamos a hablar de ella en el siguiente programa. Vamos a contar algunas cosas más y vamos a seguir avanzando en la historia de Francia hacia lo que va a ser Sedan y a lo que luego va a ser el Affaire Dreyfus y la historia de Émile Zola y la historia de George Sand y su romance con Chopin, y una época absolutamente apasionante que está llevando a la literatura toda la necesidad vital de crear algo sublime cuando sienten que la historia ha dejado de darle la talla a los franceses. Eso es lo que pasa, y la literatura se hace increíble cuando la historia se hace turbulenta pero mucho menos grandiosa que lo que ellos habían dejado atrás. Entonces, desde los espacios de la grandeza de Víctor Hugo, nombrando y denominando el siglo XIX, de la mirada universal, gigantesca, enorme de Honoré de Balzac, de la estética y la transgresión y la capacidad de mirar con otros ojos el mundo, hasta que el mundo en su moral intentara maldecirlo, de Charles Baudelaire, de las luchas de los personajes de Stendhal por tratar de escapar a una época excluyente y oscurantista, y desde la manera como los franceses, a través de este buceo en las almas y en los corazones de los hombres, alcanzan la talla universal en sus letras. En la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.